Buenas noches, gracias por estar en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es doloroso para la sociedad, pues hay más de 50 millones, 55 millones de mexicanos en situación de pobreza. Pero ¿qué es la pobreza? La pobreza es la carencia o la falta de acceso a cosas muy básicas como son la alimentación, la vivienda, a tener un buen ingreso salarial, a el rezago educativo que hay para muchos mexicanos. Y las cifras oficiales nos dicen que hay 55.3 millones de mexicanos en esta situación, pero aquí vamos a analizar y vamos a platicar de cómo estas cifras se incrementan y cuáles han sido las distintas realidades que ha visto el equipo de Contralínea en investigaciones a donde no llegan funcionarios públicos, donde no llegan los servicios de salud, donde no hay escuelas. Pero para esto primero me gustaría que nos acompañara a ver cuál fue el mensaje que dio el presidente Enrique Peña Nieto en su tercer informe de gobierno con respecto a este tema. Vamos a ver. Uno de los retos más grandes de gobernar nuestro país es que muchos Méxicos conviven juntos. Mientras algunas regiones prosperan, otras siguen rezagadas. Para combatir la desigualdad, en la primera mitad de este gobierno, logramos las reformas necesarias para impulsar la economía y crear más empleos. Porque solo con crecimiento económico se puede dejar atrás la pobreza y la desigualdad. También profundizamos los programas sociales. Pusimos en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, que mejora las condiciones de vida de más de 4 millones de mexicanos, y lanzamos Prospera, que está apoyando a más de 6 millones de familias. Hemos logrado reducir la pobreza extrema, pero aún nos falta mucho por hacer. Por eso, en la segunda mitad de este gobierno, vamos a acelerar la puesta en marcha de las reformas y crearemos zonas especiales de desarrollo en el sur del país para promover las inversiones y el empleo. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Tercer informe, 3 años moviendo a México. Gobierno de la República. Reformas estructurales y programas sociales que prometen abatir o combatir la pobreza en México, que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación hay 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza. Y para hablar y analizar lo que nos dicen las cifras oficiales, tenemos a dos invitados en nuestro estudio que se han especializado y que han hecho trabajos que nos dicen todo lo contrario a lo que acabamos de ver. Está con nosotros Araceli Damián, investigadora del Colegio de México y especialista en el tema de la pobreza y recientemente nombrada diputada federal por el partido Movimiento Regeneración Nacional. Buenas noches, doctora, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Sósimo Camacho, coordinador de información de la revista Contralínea Periodismo de Investigación. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, acabamos de ver lo que nos dice el presidente Enrique Peña Nieto de un avance en la superación de este tema que es lacerante, ¿no? La pobreza en México, con las reformas estructurales y con el programas sociales como la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora Araceli Damián? Usted que ya tiene muchos años estudiando el tema y que vemos que, bueno, hay cifras que contradicen a las oficiales. Así es, mira, en realidad él se está refiriendo a una condición de pobreza extrema, la cual, pues en realidad es una definición que hizo el Coneval, que significa que las personas, para que sean consideradas en esta situación, deben de tener un ingreso mínimo que solamente les alcanzaría para adquirir los alimentos crudos, no tendrían ingreso para nada más, y
por el otro lado, tienen que cubrir además o tienen que tener la condición de tener 3 carencias en 6 de los indicadores sociales con los que se mide la pobreza multidimensional. Y en realidad la baja que están diciendo pues es insignificativa, pasa de 11.5 millones de personas que cumplen con esa doble condición a 11.4 millones de personas. 100,000 personas es nada en este país. Y por otro lado, si uno ve las cifras de lo que el propio Coneval le llama las personas en carencia por acceso a la alimentación, es decir, que pasaron hambre en los últimos meses, en las últimas semanas, ya sean los niños o las personas adultas, estamos hablando de 28 millones de personas en esa condición. No sé por qué no le llaman pobreza extrema a esto, cuando tienes hambre y lo declaras. Hay que comentar que el índice de pobreza es multidimensional, como comenta el Consejo Nacional de Evaluación en su informe, y bueno, las carencias sociales que marca este organismo es el ingreso, el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de vivienda y acceso a servicios básicos en la vivienda. Y también marca líneas de ingreso que, doctora, bueno, yo considero que son, pues, no sé si así llamarlo, una burla de 2.500 pesos mensuales para que una persona esté un poco arriba de superar la pobreza. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, en realidad 2.500 pesos no solamente en las zonas urbanas no alcanza, sino tampoco en las rurales. Lo que pasa es que consideramos que la población en las zonas rurales son población de ciudadanos de segunda cuando deberían de ser ciudadanos de primera, pero efectivamente en las ciudades es imposible vivir con esa cantidad un mes completo, llenar, digamos, todos los requisitos socialmente impuestos, como ser un trabajador que tiene que ir vestido de determinada manera a su empleo, pagar el transporte, pagar la alimentación, pagar los gastos de educación de los hijos, en fin, son una serie de obligaciones que con 2.500 pesos por persona no se pueden alcanzar. Pero además, algo que es importante decir es que la forma en cómo mide el Coneval la pobreza, tenemos a una población que le llama pobres, multidimensionales, efectivamente, porque cumplen la condición de tener un ingreso bajo y además tener al menos una carencia social en los indicadores que acabas de mencionar, pero hay otro grupo de población que no lo reconoce como pobres, que son 40 millones de personas en este país, que no cumplen las dos condiciones, pero que eso nos dice que solamente 24 millones de mexicanos de los 120, casi 120 millones que hay en el país, tienen cubiertas tanto sus necesidades de ingreso como de los otros indicadores sociales. Es decir, estamos en una sociedad de 80-20. 80 en realidad son pobres, aunque no le quiera llamar así el gobierno, y 24 millones, solamente 20 millones, digo 20% son no pobres. Y eso genera una desigualdad tremenda que ya hemos visto que, bueno, otros investigadores y organizaciones defensoras de derechos humanos se han motivado campañas para evitar o hacer menos esta desigualdad tan terrible. Me gustaría que Zósimo Camacho nos comentara, Contralínea ya hizo un libro que recopila el recorrido por 14 municipios en el país, los 14 municipios más pobres del país. ¿Nos podrías comentar a partir de qué surge este proyecto? Bueno, en efecto, el libro, la investigación que dan origen al libro empezó en 2007. Sin embargo, en Contralínea tenemos investigando el tema, digamos, es uno de los temas en los que estamos de manera permanente prácticamente 11 años. Hemos ido a las comunidades más pobres, regresamos a esas comunidades, incorporamos incluso nuevas comunidades, y lo que hemos estado viendo es de que lejos de que se haya abatido la pobreza, ya en el terreno, en las comunidades, podemos constatar
que la pobreza se ha incrementado, y se ha incrementado significativamente. Tenemos, digamos, para contestar tu pregunta, es parte del equipo que realiza la revista Contralínea, parte del compromiso periodístico que tenemos, pues estar dando luz en los problemas más importantes del país. Y uno de los problemas más importantes de tipo social que hay en el país precisamente es el de la pobreza. Una pobreza que atraviesa el país de norte a sur, no como en el mensaje del presidente que dice que está localizada en algunos estados del sur y que entonces ahí habrá que poner los esfuerzos. El problema de la pobreza en México es nacional y atraviesa todo el país, y digamos, nuestras investigaciones han constatado que mexicanos de Chihuahua, como son los rarámuris de la Sierra Tarahumara, tienen un nivel de vida tan difícil como los de la montaña de Guerrero, precisamente en el sur de la República. Entonces, en efecto, la pobreza precisamente es un problema de los más acuciantes en el país, pero es un problema también de desigualdad, y es algo que no debemos de perder de vista. Lo que le hace falta a los más pobres de este país es lo que le sobra a los más ricos de este país. Los pobres son pobres porque han sido despojados, no solamente, digamos, en los últimos años, sino por generaciones, pues, de sus tierras, de su trabajo, de las maneras de subsistencia, y prácticamente son despojados de todo. Si me da la oportunidad, un poquito más tarde podemos incluso, además la propia pobreza en la que viven es factor que genera riqueza para aquellos explotadores y para aquellos políticos que se acercan a algunas de las comunidades en las que viven estas personas. Claro que sí, pero antes vamos a hacer un primer corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación. El tema de hoy es la pobreza en México, y estamos hablando de las cifras y de las realidades que han visto nuestros invitados en el estudio. 55.3 millones de pobres según el Consejo Nacional de Evaluación. Ya la doctora Araceli Damián nos hablaba de una desigualdad del 80% de la población mexicana en esta condición que nos lastima a todos, y un 20% de la población que tiene acceso a los más ricos del país, y que han sido incluso los más ricos del mundo. Para seguir hablando de este tema, me gustaría que nos acompañara a ver un video que está relacionado con la investigación que hizo Sósimo Camacho en la montaña de Guerrero. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Cada día una suerte para saber alcanzar. Cada día yo grito a la luna mi celo. Cada día es absurdo, como un pozo al caer. Cada día me río para no despreciar. La muerte es un regreso que tendrá que esperar, porque yo voy pa'l frente de este mundo demente.
No hay la clínica, no hay salud, no hay escuela, no hay muchos servicios del pueblo, no hay aquí. De brigada de salud, baja cada 2 meses, baja. Muchas personas de aquí del pueblo están sufriendo mucho con el tuberculosis, se llama la enfermedad que tuberculosis. Hay mucha tuberculosis aquí, contagia mucho a la gente. Que no tiene hambre, que no ningún día tienen hambre y luego le empiezas la tuberculosis. Que le empezó con él desde el 5 de agosto. Que nada más cosechaba como campesino, cosechaba su milpa y ahora también cosechó y ya no puede ir a limpiar su milpa porque ya está enfermo. Nosotros nada más estamos curando nada más la hierba, nada más. De sencillo, pues, los más graves y se muera uno, gente. Por ejemplo, si muerde una escabel y luego se muera, pues no hay hospital. Este es tan solo un pequeño ejemplo de lo que viven millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Ya nos hablaba la doctora Araceli Damián de 28 millones de mexicanos que no tienen ni siquiera para comer. Doctora, ¿qué nos puede comentar de las cifras que usted ha estudiado y que nos hablan un poco de la situación que estamos viendo con imágenes? Bueno, mira, en realidad nosotros con el método de medición integrada de la pobreza, Julio Volvinic y yo, hemos calculado la pobreza, por ejemplo, para 2014 y tenemos que estamos ya muy cerca de 100 millones de personas en esa condición. Es una medición mucho más completa y que reconoce derechos humanos y por eso es que nos distanciamos de la forma en cómo la mide el Coneval, pero en realidad, digamos, pues ellos están hablando de 95 millones, nosotros de 100 millones, 95 en el sentido de los que son pobres y vulnerables. Aquí, mira, es muy interesante el dato que maneja el Coneval, en el sentido de que dicen que solo 18% de la población en nuestro país carece de acceso a los servicios de salud. Eso es una mentira. El Coneval pone, digamos, la condición de tener derecho, ¿verdad? Ya sea a los servicios de salud en el ISSSTE, en el IMSS, o bien al Seguro Popular. Entonces, con que esté uno inscrito en el Seguro Popular, se le considera que ya no es carente en el área de salud. Y seguramente algunos de las personas, posiblemente de los que están ahí, estén inscritos en el Seguro Popular y ya no aparezcan en las estadísticas de pobreza y de carencia. E independientemente de que estén en el Seguro Popular, sabemos que es un seguro que no cubre todos los problemas de salud por un lado. Por otro lado, hay un desabasto tremendo de medicamentos. Las personas, aun cuando van al ISSSTE, al IMSS, a los servicios de salud, pues supuestamente más completos que hay en el país, públicos, tenemos el problema de que, a final de cuentas, los diagnostican con algún problema y tienen que ir a comprar sus medicamentos. Tienen un problema de un gasto en México, el gasto de bolsillo de las personas es gravísimo, es altísimo, y que además hay muchos hogares que tienen que tomar la decisión entre comer o salvar a un enfermo. Como dice el señor en el video, pues los que están graves, pues simple y sencillamente pues se mueren. Así pasa aquí también. Hay familias en las ciudades también. Hay familias en donde tienen enfermos crónicos del corazón o alguna discapacidad. Y finalmente, pues la decisión racional y dolorosa es darle de comer a los sanos y dejar que se vayan los enfermos, porque en este país el derecho a la salud no es realmente un derecho, aun cuando estén inscritos en el Seguro Popular, y el Coneval pues en realidad
simple y sencillamente estableció parámetros de pobreza, ¿verdad?, que se asocian a los programas sociales del gobierno federal. Y lo mismo pasa con la seguridad social. Claro. Los que están inscritos en el 65 años y más, que reciben 500 pesos al mes, los considera cubiertos en la seguridad social, y me pregunto quién en este país vive con 500 pesos al mes. Claro. ¿Por qué no son efectivas estas políticas públicas? Mira, hubo un tiempo en México que la superación de la pobreza no se veía como ahora, como combate a la pobreza, la cruzada, como si fuera una cuestión casi armamentista, ¿no? Es una lucha contra la pobreza. Se veía como un proceso en donde las personas, a través del empleo, obtenían la seguridad social, que incluía servicios de salud completos, los 3, 4 niveles de salud, y además una pensión, pero una seguridad social amplia, que quiere decir que te puedes jubilar, que en caso de accidente vas a recibir una pensión, en caso de viudez, las personas que se quedan, digamos, huérfanos o viudas o viudos recibían una pensión. Ahora ese esquema se ha acabado, ya no existe. El gobierno está metiendo programas asistenciales que no da derechos, que están muy por debajo de lo mínimo socialmente aceptado. Es más, el Seguro Popular el programa de 65 años y más es violatorio de los derechos, ya que tiene una pensión que está por debajo del mínimo. Entonces se crean programas que violan derechos humanos. Pero que sí han servido como botín político, y más adelante lo vamos a ver, para captar votos de los más pobres o de los más desprotegidos. Me gustaría que Zósimo nos hablara un poquito más de esta investigación que se hizo en la montaña de Guerrero y de la falta de caminos, medicamentos. ¿Qué más encontraste en tu viaje? Bueno, en efecto en Guerrero y prácticamente en los 14 municipios que estuvimos investigando, que hemos estado investigando de manera permanente, son muy parecidos. Ausencia de comunicaciones de todo tipo. En efecto, falta de caminos, falta de carreteras, ausencia de electricidad, de luz eléctrica, pues, y ausencia entonces en consecuencia de todo. No llegan maestros, prácticamente los maestros que llegan son maestros rurales, egresados de las escuelas normales rurales, los que alcanzan a llegar, y con ese ímpetu de llegar a la comunidad y ayudarles, son los que prácticamente levantan las escuelas, con tablones, con palmas, son los que hacen las escuelas y son los únicos maestros que sí trabajan en esas zonas, porque la mayoría de los profesores, de manera, podremos decir que hasta natural, piden siempre su cambio, no quieren estar ahí, porque los maestros que llegan a esas zonas es llegar a quedarse y vivir como viven las demás personas, sin acceso a lo más básico. En el video veíamos a una persona, bueno, a varias personas que estaban en algunos momentos fungiendo de traductores con nosotros, porque también habría que decir que los más pobres en este país son indígenas, que la mayoría de los testimonios de la pobreza los hemos recabado pues en Celtal, en Tojolabal, en Mepa, en Nasabi. El caso de la montaña de Guerrera son indígenas Nasabi con los que estamos platicando, y ellos nos dicen, pues aquí si una víbora de cascabel muerde a un niño, no tenemos opción, el niño va a morir. La persona que habíamos visto que estaba enferma, ellos dicen de tuberculosis sin tener prácticamente la certeza porque nunca han sido auscultados por un médico. Desafortunadamente la persona también murió. Es decir, para ellos la muerte es algo que no los asombra, por supuesto que los entristece, pero es algo con lo que tienen que vivir. Cuando nosotros intentábamos, pues veíamos a algún enfermo, tratar de ayudarlos a bajar, lo que nos decían es, ¿saben qué? Ustedes no saben, ustedes de momento vienen y nos dicen, vamos a ayudar a bajarlo. En efecto, estábamos en una zona en la que para llegar ahí habría que caminar 8 horas, caminar. Después llegar a la cabecera municipal, y en esa cabecera municipal tampoco hay hospital. Hay una clínica a las que van cada 2 meses algunas enfermeras a suministrar medicamentos. Enfermeras.
Y entonces a la persona, ahí se tendría, en esa cabecera, se tendría que contratar a una camioneta para que por caminos de terracería llegara a la ciudad más pequeña después de 6 horas. La ciudad ya de Tlapa de Comonfort, en este caso, y que es donde posiblemente podrían ser atendidos, porque tampoco lo garantizaba. En efecto, lo que ellos nos decían, miren, ustedes nos bajan y nos dejan ahí. ¿Quién va a pagar el doctor? Y cuando vamos nosotros, pues ¿qué hacemos? Nos quedamos en los parques, afuera del hospital, el tiempo que dura el enfermo. Generalmente el enfermo fallece y nosotros ahora tenemos que hacer un gasto para regresar pues a nuestro difunto y a la familia que fue a acompañarlo, a tratar de sanarlo. Entonces ellos decían, nosotros aquí queremos estar, y el único, digamos, la única medicina a la que tenían acceso, la medicina tradicional, pero también de manera precaria, porque no había pues todo lo que ellos requieren para ponerla en práctica. En esta misma zona había una pequeña comunidad llamada Costa Rica, en la que cuando llegamos, todas las personas estaban afuera de sus chozas, acostadas, con cobijas, todos enfermos, no sabían de qué. Y lo único que tenían como consuelo era meterse a un temazcal de barro, y por turnos iban ingresando. Ingresaba uno, regresaba, ingresaba otro, y esa era la esperanza de que, bueno, pues entonces en este caso ellos sanaran. Pero estamos hablando de prácticamente la totalidad de la montaña de Guerrero en estas situaciones. Las historias también de mujeres que mueren en las brechas agrestres, dando a luz y tratando de llegar a un hospital, también son muy altas. Y esto me lleva a comentar rápidamente el asunto de las cifras, que no obstante, que bueno, es con lo que tenemos y es con lo que trabajamos, no necesariamente reflejan la crudeza, la realidad. La mayoría de los encuestadores llegan, cuando llegan a estas zonas, a la cabecera municipal. Y bueno, no solo encuestadores, la gente que del Procampo, la gente de los programas sociales de la Cruzada Nacional contra el Hambre, llegan a las comunidades, llegan ahí y preguntan cuántos son exactamente, ¿no? Vamos, o se anuncian con tiempo, vamos a censar o vamos a entregar algún programa. Que los demás de las comunidades vengan. Quienes no se enteraron nunca fueron. Las historias de gente sin acta de nacimiento y por lo tanto sin ningún tipo de identificación, pues son muchísimas. Y tanto en el sur como en el norte. Claro, estamos hablando de la pobreza en México y de las cifras que se arrojan de manera oficial: 28 millones de personas sin acceso a la alimentación, 25.4 millones de personas con carencia por acceso a una vivienda. De la seguridad social, este rubro me llama mucho la atención porque estamos hablando del 70.1% que no tiene acceso a la seguridad social. Doctora, ¿qué nos dicen? ¿Hacia dónde vamos con estas cifras y con estas realidades? Bueno, mira, estas cifras pues son alarmantes porque en realidad si uno ve, digamos, una serie más larga, 1992 por decir algo, que ya ahí ya se había avanzado en la primera generación de reformas estructurales, pues estamos en el mismo nivel de pobreza, se han perdido 20 años, y además como los años anteriores fueron de crisis, fue otra década perdida. Entonces tenemos 30 años en donde México no ha mejorado su situación. Se dice y se habla de que han mejorado estos indicadores que, como estamos viendo, pues son un maquillaje, ¿no?, a las cifras de pobreza. El modelo económico no ha funcionado. El modelo económico sigue concentrando en muy pocas manos la riqueza del país. México es un país muy rico, rico en minerales, en petróleo, en cuestiones, digamos, de posibilidades de empleo y de desarrollo tecnológico. Sin embargo, quienes conducen la economía del país fomentan la concentración del ingreso. Nuestras élites son de las élites que menos impuestos pagan en el mundo. La forma en cómo se hicieron las privatizaciones beneficiaron a los más ricos. Ahí tenemos a Slim, que se privatizó Teléfonos de México, ¿verdad? Se cerró el mercado nacional a la telefonía, pagamos unas tarifas altísimas,
y tenemos al hombre más rico del mundo con una empresa que originalmente era de Estado, pública. Ahora va a pasar lo mismo con el petróleo. El petróleo van a vender la renta petrolera a final de cuentas y vamos a tener problemas de falta de recursos del gobierno federal, porque no vamos a tener forma de sacarle a las empresas privadas esos recursos que antes se obtenían de Pemex. Es falso que vamos a poderlas controlar, es falso que vamos a poder ver cuánto van a sacar de petróleo. Y entonces la situación en México va a estar mucho más grave. Claro, los hombres más ricos del país con industrias que pertenecían al Estado y que estaban obligadas a insertar sus ingresos al presupuesto público, como es Teléfonos de México, como es la situación de las empresas mineras, ¿no? Y ahora, como dice la doctora Araceli Damián, estamos ante una reforma energética que, no nos vaticina nada halagüeño. Vamos a hacer un siguiente corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Estamos hablando de la pobreza que hay en México y de las cifras oficiales que nos hablan de 55.3 millones de mexicanos en situación de pobreza y las no oficiales que han sido estudiadas por expertos en la materia y que nos hablan de más de 80 millones de mexicanos que están en esta situación. ¿Cuántos de las personas que conocemos tienen carencias muy importantes como son la vivienda, la alimentación, los servicios que hay que cubrir en una vivienda y la salud, ¿no? Que es un tema muy importante y que nos han dicho que está próxima a ser universal el acceso a la salud. Ya vimos que hay lugares en donde las personas que viven ahí no tienen acceso a ninguno de estos beneficios o acceso ni siquiera al empleo. Y también vemos que hay lugares en las ciudades, doctora, me gustaría que nos comentara un poquito de esto, de la pobreza que hay en las ciudades y que se enmascara con estos servicios que son públicos, pero que en realidad, la gente vive en situaciones muy precarias. Pues sí, efectivamente, las personas en las ciudades enfrentan situaciones muy graves. Por ejemplo, aun cuando se declare que tienen una llave dentro de su vivienda, pues hay zonas de la ciudad en donde el agua no llega, o llega unas cuantas horas a la semana, o unos cuantos días, o tienen que llenarla con pipas, en fin, el agua en México se está volviendo un verdadero problema. La otra cuestión es el hacinamiento. El hacinamiento urbano es realmente un problema muy grave porque, digamos, no solamente es al interior de la vivienda, donde 4 o 5 personas a veces viven en departamentos de un solo cuarto. Y entonces estamos hablando de un hacinamiento terrible, sino que también dentro de las zonas urbanas no hay zonas de recreación, de esparcimiento, en fin. La falta de empleo, la falta de oportunidades de educación están haciendo que los jóvenes sean presa fácil de la delincuencia, de la depresión, de las drogas. Entonces estamos teniendo problemas es una pobreza urbana muy compleja y difícil de manejar. Estamos en una bomba de tiempo porque en realidad tenemos jóvenes que no tienen oportunidades ni de educación ni de empleo, tenemos adultos con responsabilidad de menores de edad como niños de 10, 15 años que están perdiendo su empleo o que sus empleos no les dan suficiente ingreso o que están en una precariedad tremenda. Y tenemos una población también ya envejecida. Estamos en un problema también de cuidado de los adultos mayores, de la supervivencia de esos mismos adultos mayores. Hemos perdido nuestro bono demográfico, todavía estamos en la
en una parte de eso que le llaman el bono demográfico, que es que tenemos una población en edad de trabajar que podría estar ayudando al crecimiento económico del país, y sin embargo, pues parte de ella está en Estados Unidos, ¿no? Tenemos una migración tremenda hacia Estados Unidos, y la otra es que no lo estamos aprovechando. Tenemos una población ociosa. En México se hablan, por ejemplo, de tasas de alrededor del 5% de desempleo, pero en realidad, si consideramos a la población que ya no busca trabajo, pero que sí estaría dispuesta a trabajar, estamos hablando de tasas de desempleo de 16% en el país. En ciudades y el campo se han visto condiciones de pobreza que lastiman y que pues hacen que el país tenga problemas sociales significativos. A mí me gustaría que Zósimo nos hablara un poquito más del trabajo que se está desarrollando en Contralínea en torno al tema. Tengo conocimiento de que todo esto también comenzó porque hubo una alarma que nos hizo ver que en México hay comunidades y hay localidades que son o que tienen condiciones de vida similares a las de África subsahariana. Sí, en efecto. Digamos que empezó al revisar un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, en el que, bueno, pues explicaba que, en efecto, había, en ese entonces, el primer estudio que revisamos, había 5 municipios con tales niveles de marginación, similares a los del África subsahariana, es decir, entre los más pobres del mundo. Este primer reportaje, para este primer reportaje nosotros visitamos las comunidades, estas 5. Revisamos el siguiente, bueno, por supuesto lo que encontramos para nosotros fue sorprendente, porque si bien habíamos ya anteriormente investigado la pobreza que hay en México, llegar a estos lugares, pues en realidad nos sorprendió muchísimo, porque nosotros no pensábamos que en el país había gente que moría de hambre, de manera literal, que se levanta y que ayer no tuvo que comer y esta vez tampoco tiene que comer, y la milpa, lo que dio la milpa, si es que dio, ya se acabó, y que entonces lo que hay que hacer es buscar hierbas, quelites, pues, en el monte, y si es que ellos logran, por ejemplo, estoy hablando del caso de la Sierra Tarahumara, donde, bueno, pues son montañas bastante escarpadas, también la propia montaña de Guerrero, no son zonas boscosas, sino son zonas incluso áridas en medio de la montaña, donde es difícil incluso cosechar. Bueno, pues la gente estaba esperanzada a comer las plantas que ellos estaban buscando, los quelites, las hierbas que ellos buscaban, y estuve platicando con una familia rarámuri en la que llevaba 2 días que no había encontrado casi nada. Muy difícil, además, porque pues esta pareja de rarámuris tenía 3 pequeñitos, y lo poco que podían haber conseguido pues era precisamente para los pequeños. Los adultos llevaban en efecto 2 días sin probar bocado alguno. Entonces, nosotros continuamos con la investigación, regresamos a estas comunidades y seguimos revisando los documentos que el PNUD publicaba. A veces lo publica cada año, a veces un poco posterior, digamos 2 años, a veces cada 2 años. Y entonces vimos que ya no eran 5, como empezamos, eran 11 comunidades las que el propio PNUD señalaba que estaban en niveles similares a los del África subsahariana. Nosotros nos quedamos en el último estudio del PNUD en que eran 20 y que en niveles muy cercanos, es decir, ya casi para ingresar, si es que no se revertía esta situación, más de 100 municipios en México. Por supuesto es algo que el presidente no vemos que se refiera, ¿verdad? Y es algo que no está incorporado a estos anuncios gubernamentales acerca del combate a la pobreza, pero son cifras oficiales, en este caso de la ONU, y que todo mundo puede consultar. Entonces, en efecto, así fue como empezamos nosotros a investigar, y también fue como nosotros incluso empezamos a tratar de ir más allá de lo que decía el propio documento, porque decíamos, bueno, en efecto, al parecer, la pobreza se concentra en los estados del sur, pero
era muy raro que aunque había un municipio que era rico, en Chihuahua, particularmente Batopilas, veíamos que había incidencia importante de menores que morían inmediatamente después de haber nacido. Entonces nosotros quisimos ir a ver qué era lo que había pasado. Y lo que nos encontramos fue un municipio que no estaba catalogado entre los más pobres del país, pero que tenía los índices también de pobreza como los de la montaña de Guerrero. Lo que aquí sucedía era de que la cabecera municipal, Batopilas, un pueblo, pues, digamos, hermoso por la orografía en la que se encuentra, Barrancas del Cobre, que para llegar ahí raramente se tenía que llegar por terracería después de 7 horas desde la ciudad más cercana, Krill. Y cuando llegábamos a Batopilas después de 7 horas de terracería, veíamos que era un pueblo totalmente electrificado, con 11 hoteles, con montañismo, es decir, con servicios de turismo, de una población mestiza, chavochi, les dicen así los rarámuris a la gente de ahí. Y bueno, pues parecía que todo estaba en orden. Y es que así era como lo veían los encuestadores, y así era como lo veía la gente que llegaba de los programas sociales. Llegaba a la cabecera municipal, pero no, para ellos pasaba de noche la realidad de las comunidades que circundaban precisamente a esa cabecera municipal. Y todas esas comunidades eran rarámuris, es decir, indígenas. Y encontramos a personas, como las que les comenté, que no tenían, o que ya llevaban 2 días sin probar bocado alguno, y eran decenas de comunidades. Nosotros tan solo en ese reportaje que hicimos, visitamos 14 comunidades nada más de ahí, y todas en situaciones de bastante pobreza. ¿Qué haría falta hacer, doctora, para que en verdad hubiera un combate a la pobreza y se superaran estas cifras que, bueno, aunque son oficiales, a mí se me hacen alarmantes? Bueno, mira, en realidad tenemos que cambiar la estrategia para, digamos, mejorar las condiciones de vida. Nosotros queremos impulsar un programa de ingreso ciudadano universal, que es que toda la población en México tenga derecho a un ingreso mínimo independientemente de su condición de trabajo. Esto suena como algo, digamos, un esfuerzo casi imposible, ¿no? Y es el discurso que seguramente nos vamos a encontrar en el momento en que lo propongamos, pero existen otros países que de hecho tenían, como digamos de los países escandinavos, que tenían, en el momento que implementaron este tipo de políticas, tenían un Producto Interno Bruto menor que el que ahora tiene México por persona. O sea, en términos de nuestra capacidad lo podemos llevar acá. Ya hay experiencia. Tenemos que cambiar la forma, el esquema de cómo se obtienen los recursos públicos. Tenemos que hacer que las élites paguen lo que les corresponde pagar. Porque, por ejemplo, bueno, ellos tienen muchas formas de evadir el pago de impuestos, de estar exentos, se les regresa muchas veces el pago de impuestos. Y además se tiene que hacer una carga mucho más fuerte en los empresarios, en las ganancias. Esta cuestión de, por ejemplo, que pasa el dinero que pasa a la bolsa, que sale del país, se podría ponerle un impuesto. Y en realidad no pasaría nada, pero nos van a asustar y nos van a decir que vamos a entrar en una crisis. Podemos hacer un programa como el del Ingreso Ciudadano Universal. Tenemos que cambiar la forma como se está planteando la atención a la salud. Se dice que el gobierno no ha funcionado y que el sector privado es el que tiene que entrar. Lo cierto es que el sector privado no va a atender a los más pobres, sino que va solamente a atender a quienes tengan más recursos. Se va a quedar un esquema de ciudadanos de cuarta, de segunda, de primera y de plus, ¿no? En realidad. Y tenemos que cambiar ese esquema, tenemos que volver a esa idea de que México tiene capacidades de hacer cosas.
estas comunidades de las cuales nos están hablando en realidad es gente muy rica en el sentido de la posibilidad de hacer cosas, de crear riqueza. Hay que encontrar una forma de volverlas a incorporar de incorporarlas a la economía nacional, de fomentar la actividad económica en sus comunidades. Como bien lo decía Sosimo, la cuestión de la pobreza no es un problema nada más de unas entidades federativas ahí, es de todo el país. Y además, bueno, hay que hablar que, por ejemplo, el Estado de México es uno de los estados en donde más creció la pobreza en este momento, y de ahí es el señor Peña Nieto, ¿no? Entonces, digamos, tenemos problemas estructurales y que él, siendo gobernador, no pudo resolver y no va a poder hacer. Entonces, la población tiene que concientizarse de que si seguimos votando por la misma gente, los mismos, esta cuestión del uso clientelar de los programas como el Oportunidades, el Seguro Popular, a la gente los asustan los funcionarios. Les dicen que si votan por un partido distinto al PRI o al PAN o al que esté en el poder, les van a quitar los programas sociales. Entonces tenemos que acabar con la discrecionalidad, los tenemos que convertir en derechos para que la gente se vuelva y pueda votar libremente. Creo que esa sería, digamos, como una posible alternativa. Generación de empleos y de recursos en comunidades que lo necesitan. Y bueno, acaba de tocar un tema que a mí me parece muy interesante, porque justamente tiene que ver con lo que pasa con los programas de desarrollo social, y que funcionarios públicos desafortunadamente los utilizan para corromper o para que sean botín político. Y me gustaría que para ello viéramos una cápsula que preparamos para usted. Denuncias y auditorías exhiben el fracaso de la Cruzada Nacional contra el Hambre y el botín político que significan los beneficiarios. Los más pobres no solo sirven para acarrear votos a favor del partido en el gobierno, sino también para encubrir el supuesto desvío de recursos públicos a las campañas electorales o como herramienta para instrumentar las tácticas de contrainsurgencia. El primer viso de este fracaso y uso indebido de la Cruzada fue revelada por la Auditoría Superior de la Federación, que observó irregularidades por más de 800 millones de pesos, así como absurdos en la operación que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, encabezada por Rosario Robles Berlanga. El segundo fue hecho público por un servidor de la propia Sedesol a través de videos que hizo llegar al senador perredista Alejandro Encinas y que motivó varias denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La denuncia presume un desvío de recursos por 500 millones de pesos. De ambos casos no se ha informado de la detención o responsabilidad de algún funcionario que pudiera estar malversando el dinero del erario. También, como en otros tiempos y casos, impera la impunidad, mientras más de la mitad de la población vive en una de las modalidades de pobreza, catalogada institucionalmente, y una cuarta parte de los mexicanos no tienen siquiera acceso a la alimentación. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, define que la pobreza, en su acepción más amplia, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, también impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social, según indica su metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. En 2013, la Sedesol suscribió acuerdos integrales con 31 entidades federativas y realizó los diagnósticos para cada entidad. Sin embargo, informa la Auditoría Superior de la Federación
no dispuso del padrón único de beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, ni acreditó las acciones de participación de los comités comunitarios. Si bien se formalizó la instalación del Consejo Nacional, este no sesionó trimestralmente de conformidad con el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre. Asimismo, la Secretaría encargada del combate a la pobreza no dispuso de los planes comunitarios por cada comité constituido. Irregularidades por 800 millones de pesos detectados por el máximo órgano de fiscalización del país y otros 500 millones de pesos denunciados por funcionarios de la propia Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, parece o resulta paradójico que estos mismos programas estén dirigidos a los más de 55 millones de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza. Araceli Damián, investigadora del Colegio de México, a partir del 1 de septiembre de este año ya es diputada federal y me gustaría que nos comentara cuáles podrían ser iniciativas que impidieran este tipo de situaciones. Bueno, como te comentaba, está la cuestión, esta propuesta del seguro, del ingreso ciudadano universal, que queremos iniciarlo con los menores de edad. Esa es una. La otra, como también planteaba, es convertir estos programas en derechos, más que una cuestión de una decisión arbitraria de un funcionario o que se pueda hacer ese uso político. La otra cuestión es tratar de realmente modificar la estructura del gasto público a fin de que por ejemplo, los servicios de salud vuelvan a tener un financiamiento, que realmente se haga, digamos, un sistema para cubrir de clínicas, de médicos, de profesores, a todo el largo y ancho del país. Realmente, si no tenemos una fuerza de trabajo bien educada, con una salud mínima, bien alimentada, no vamos a poder ser un país competitivo. Tenemos que pensar en que la posibilidad de que realmente nos volvamos una potencia estriba precisamente en mejorar las condiciones de vida de nuestra población, no de estar regalando nuestros recursos. Entonces vamos a tratar de detener cualquier cuestión que se quiera privatizar, como el agua, la seguridad social y la salud. Que son, bueno, ya hay visos de que en esta legislatura que viene comenzarán a haber otro tipo de reformas con el campo, con el agua, la reforma energética, vamos a ver qué pasa con ella y bueno, estaremos muy atentos. Araceli Damián, agradezco mucho que haya estado con nosotros en este programa haciendo el análisis de un tema que es muy delicado y que cada vez nos toca más a los mexicanos, ¿no? A una población mayor. Muchas gracias a usted. Sósimo Camacho, también te agradezco la participación de Contralínea, Periodismo de Investigación TV, pero me gustaría que nos comentaras hacia qué nuevos proyectos hay para seguir con la revisión de este tema. ¿Qué va a hacer Contralínea? Bueno, como lo comentaba hace un momento, para la revista este es un tema fundamental, como en efecto también hay otros, y nosotros vamos a seguir midiendo la pobreza, vamos a regresar a los municipios, vamos a incorporar los que también desde el punto de vista estadístico nos señalan que han ingresado a estos niveles de pobreza, y vamos a estar también al pendiente, siempre viendo la cuestión de la rendición de cuentas, aquellos programas como bien lo comentaba la doctora, me parece muy importante esta propuesta de hacer los derechos, no programas al arbitrio de quienes detentan el poder, porque nosotros en estos más de 10 años que hemos llevado las investigaciones, pues hemos visto que se han gastado miles de millones de pesos, o supuestamente se han gastado ahí, en esos municipios, en programas que supuestamente van a sacar
a las comunidades, a las personas de la pobreza, y a pesar de todos esos miles de millones que dicen que se gastan en nombre de ellos, pues resulta que estas personas siguen en la pobreza o incluso profundizan su pobreza. Rápidamente quería comentar el caso del programa en la montaña de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, en la que pues los representantes en ese entonces del Procampo citaron a los rarámuris, y cuando llegaron los rarámuris les pedían acta de nacimiento, credencial de elector o licencia de manejo o cartilla liberada del servicio militar para poderles dar los programas. Pues resulta que ninguno de los rarámuris tenía precisamente esos documentos que se les solicitan. Quienes lograban presentar algún acta de nacimiento, y los poquitos que podían más o menos pues solventar, digamos, estos requisitos, resulta que les daban un cheque en medio de la Sierra Tarahumara con bancos a más de 200 kilómetros de ahí. Es decir, este tipo de programas que se piensan desde estas oficinas lujosas, gubernamentales, no están hechos en realidad para sacar a la gente de la pobreza. Están hechos con otros fines y son generalmente de clientelismo político. Agradecemos su participación a ambos invitados y también a usted por haber sintonizado Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios también a info@contralinea.com.mx y los esperamos el próximo martes. Hasta luego.